Saludos. Ahora les vamos a presentar sobre los asirios, su imperio, sus formas de organización y algunas características particulares. Para eso vamos a ordenar el video acorde a estos apartados. Los asirios comprenden un grupo étnico y religioso ubicado en Medio Oriente que, durante la antigüedad, consagraron uno de los imperios más exitosos de su tiempo. Se les llamó así debido a su dios principal, Asur, quien también le dio el nombre a su capital. Esta localidad se limitó a ser otra posesión de otros reinos como los de la Alta Mesopotamia, pero luego adquirió su independencia para competir con potencias vecinas como Babilonia, Mitanni, el reino hitita y Egipto. Algunas de sus aportaciones más remarcables fueron la creación de la primera biblioteca de carácter universal en la historia mundial, cerca de la ciudad de Mosul, mandada a construir por el rey Arsubanipal del siglo VIII a.C., fue un lugar donde se recopilaron un gran número de textos de múltiples regiones y temáticas. La otra cuestión remarcable fue la innovación militar, particularmente en las batallas de asedio por medio del uso de torres y arietes para asaltar ciudades amuralladas. También destacaron por el uso del terror, realizando masacres y torturas a gran escala para someter a las poblaciones conquistadas. Como mostré antes, los asirios tuvieron sus orígenes en torno al río Tigris, y de ahí se expandieron hasta Anatolia, el Sinaí y parte de las montañas de Zagros. En las actuales Siria, Líbano, Turquía, Irak, Arabia, Egipto, Kuwait, Jordania e Irán. Generalmente se trataban de entornos áridos, pero con los suficientes ríos como para mantener a las economías agrícolas de varios pueblos. A pesar de su destacada expansión a mediados de los siglos VIII y VII a.C., los asirios nunca se asentaron tal cual en las costas y menos en territorios de ultramar, así como nunca se atrevieron a expandirse en los grandes desiertos como luego lo harían los árabes. Por este motivo, se limitaron a mantener aliados o reinos tributarios en sus fronteras. Sus principales ciudades fueron Asur, Nínive, Kalach, Arrafa, Harran y Dur-Sharrukin. Durante el Imperio Asirio Antiguo, los asirios empezaron a conquistar ciudades cercanas a su capital, tales como Urkish, Tutul y la mencionada Nínive. Aunque, en términos comparativos, no se trató de una expansión sobresaliente, fue el tiempo en que los asirios empezaron a someter pueblos en vez de ser sometidos. Este periodo llegó a su fin con el alzamiento del famoso rey babilónico Hammurabi y la posterior expansión de su reino, el primer imperio babilónico. Durante los tiempos del Imperio Asirio Medio, Asiria entró en un equilibrio territorial con Babilonia, lo que le permitió ampliar y consolidar sus fronteras. Fue en esta época donde los asirios empezaron a adquirir su fama tan cruel contra las sublevaciones. Así como pasó con otros imperios de su tiempo, la llegada de extranjeros migrantes entorpeció el desarrollo de los asirios, pero pudieron conservar aún grandes territorios. En esta última etapa, la importancia de los militares se vio incrementada, así como de los territorios, ya que por estos años alcanzaron su máxima extensión territorial, al conquistar lugares como Egipto, Babilonia y el pasillo sirio-palestino. Aunque efectivamente se trató de su época más exitosa, también fue la que marcó su decaída, pero eso lo veremos al final del video. Toda la jerarquía siria giraba en torno al dios guerrero Asur y al rey. Este último tenía el deber divino de ampliar los territorios de Asur. Por eso los reyes asirios son conocidos por sus campañas militares. En el segundo escaño se encontraban los nobles designados por el rey a la administración de los extensos territorios del imperio. Según Alejandro Ibáñez Castro, estos funcionarios no podían heredar su cargo. Con base a este historiador, la sociedad campesina y rural se le designaba como niche, y cual fuera su ocupación, todos eran servidores del rey. Acorde a esta fuente, la sociedad en general se dividía en dos clases: los hombres libres y los esclavos. Los primeros se clasificaban en Marbanuti, quienes conformaban la nobleza y militares destacados,
y después estaban los funcionarios de rango bajo o umane, quienes estaban compuestos por escribas y artesanos. Finalmente estaban los kupkishi, el pueblo bajo, básicamente conformaban la base productiva en base al colonato, y tenían que prestar servicio al Estado cuando eran requeridos, ya sea para formar unidades militares o construir obras públicas. En el escaño más bajo de la sociedad asiria estaban los esclavos, pero no tenían las características que se vieron después en la antigua Grecia y Roma. Aunque efectivamente se trataban de deudores extranjeros, se les permitía poseer ciertas propiedades. Además de esto, los esclavos nunca conformaron un factor decisivo en la producción agrícola. Por la parte de la extensión militar, el ejercicio de la guerra tenía dos propósitos para los asirios: ampliar los territorios de Asur y conquistar más poblaciones tributarias. En los tiempos del imperio neoasirio, este se expandió y consolidó como un extenso imperio. En estos años se regularizó la carga tributaria de los territorios y se redujeron el poder de las autoridades locales. Una de las conquistas más destacadas fue en Egipto en el año 671 a.C. de nuestra era. En este periodo, el ejército había tomado un papel predominante en la política asiria. No solo se trataba de una milicia bien entrenada y estructurada, sino que se había especializado en el uso de arietes, torres móviles y otras máquinas de asedio, lo que les facilitaba la conquista de ciudades. Los asirios también fueron famosos por la crueldad con la que trataban a los pueblos recién conquistados, ya que grandes porcentajes de sus poblaciones eran torturados y o asesinados en masa para desalentar cualquier intención de levantarse contra la autoridad asiria. A pesar de que estos actos crueles eran relativamente normales en la época, historiadores como Fernando Quesada Sáenz y José Carlos Castañeda mencionan que los asirios sienten orgullo por estas inhumanas acciones que cometían, ya que muchas tablillas que hablan de los logros reales relatan con detalle las ciudades destruidas o saqueadas, la cantidad de enemigos ejecutados y deportados. Por otra parte, en las redes comerciales, entre los años 1450 y 1000 antes de nuestra era, Asiria se destacó por una potencia industrial al comercial con productos textiles y varios metales, destacando sobre todo en la extracción y manejo de la plata. De hecho, el primer yacimiento asirio descubierto, Kanish, tenía ciertos de tablillas hablando sobre contratos comerciales y de conteo de productos exportados. En cuanto al final del imperio, aún no se conoce alguna causa significativa que haya propiciado a la desintegración de semejante reino, pero algunos historiadores creen que los siguientes factores crearon las condiciones idóneas para el colapso. Estas pueden ser la excesiva extensión territorial, la hambruna por sequías, o la más importante, las revueltas de Babilonia y de Media, pues estos llegaron a atacar a centros urbanos como Arafa, Asur y Nínive. Según algunos historiadores, estas rebeliones se volvieron algo recurrentes dentro del imperio asirio, y este se vio cada vez más incapaz de suprimirlas. De hecho, fue a finales del siglo VIII a.C. cuando Psamético I liberó Egipto, volviéndose faraón y fundando la 26ª dinastía. Casos similares pasaron en Babilonia, en donde se fundó el imperio neobabilónico, y en Meda, donde luego se fundó el imperio persa. De este modo, a partir del siglo VII, Asiria quedaría ocupada ante las siguientes potencias de Mesopotamia, particularmente por el resurgido reino de Babilonia y el imperio de Persa, el Ciro el Grande. Esto es todo de nuestra parte, muchas gracias por su atención.